Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Una excelente imagen. Hay muy buenos candidatos. Hay gente que lucha por su pueblo, lucha por su país. Los políticos, hay gente buena que proponen muy buenas cosas para cada uno de nosotros. Nefasta, nefasta, porque yo creo que ahorita la política ha servido para servirse a uno mismo. Yo no veo que avancemos, al contrario, vamos en retroceso. Hay unos que sí cumplen, hay unos que no, porque hay unos que, hacen, o unos que quitan cosas que no deben de quitar. Solo me parece que es simulación. Pues no es muy buena siempre, pero debe de existir, ¿no? Pues muy falsa y muy incierta, ¿no? No son sinceros. Depende, sí me ha tocado tratar con algunos buenos, con algunos que de plano no. Tendría que ser como un anhelo y un deseo de todos entrar en política, trabajar para la política, ser un buen político y ayudar a que nuestro país se superara, fuera mejor, creciéramos. Pero parece ser que por lo menos en México los que hacen la carrera política es para hacerse ricos o porque tienen un ego tan grande que quieren pensar en ellos nada más y no en el país al que sirven. ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marielena Cantú y sí, vamos a hablar de la imagen pública y percepción ciudadana. Las respuestas que escucharon al iniciar el programa tienen que ver con la pregunta: ¿qué imagen tienes de la política, de los políticos y de los partidos políticos? ¿Por qué la imagen es tan importante? ¿Cómo se construye? ¿Se puede manipular? Vamos a hablar del tema con Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Francisco, Paco, qué gusto que estés acá. Al contrario, gracias por la invitación. Claudio Flores, muchas gracias. Claudio, vicepresidente de Lexia Insights Solutions. Muchas gracias, Claudio, por estar acá. Gracias. Bienvenido a Voces. Ayúdenos a entender este tema. Primero, ¿qué opinión les merece los comentarios de los ciudadanos sobre la imagen de la política, de los partidos y de los políticos? Mira, yo creo que lo que vimos en este sondeo de opinión es básicamente un reflejo de lo que vemos en las grandes mediciones demoscópicas de la opinión pública nacional y también en la profundización, digamos, cualitativa de esa opinión. Cuando vamos y le preguntamos a la ciudadanía sobre los políticos, los partidos políticos y la política, en general tenemos valencias negativas, ¿no? Y esas valencias negativas no es de que hayan nacido espontáneamente, ¿no? Y sean, digamos, los pobres políticos o los pobres partidos quienes sufran, digamos, una injusticia en términos de opinión pública, sino son consecuencia de la experiencia de los ciudadanos sistemáticamente en términos de de escándalos en los políticos, de escándalos de corrupción. O sea, todas las valencias negativas de la política están, digamos, siendo acumuladas en la percepción de los ciudadanos y eso tiene una consecuencia negativa. Es decir, ¿qué responden, qué piensan de los políticos de la política? Escuché, por ejemplo, la palabra botín y servirse a sí mismos. ¿Cuáles son las respuestas? Lo que quiero preguntarles es ¿desde cuándo se mide y si esta imagen ha cambiado en algún momento o empeorado? Paco. Sí, pues no me quiero poner historicista ni culturalista, pero digo, no soy el primero que lo argumenta. Sí, ciertamente la idea del poder o del puesto público como algo estamentario, algo que vas y te ganas y a partir de que te lo ganas, ¿no? Un poco lo ordeñas. Es una tradición ibérica, es una tradición hispana. Digo, vean dónde están metidos los españoles ahorita, ¿no? Es decir, nunca han tenido buena imagen, es lo que me quieres decir. Es decir, ¿se ha visto como un negocio siempre la política? Heredamos una tradición de esta naturaleza, dignificarla siempre digamos, es ir a contracorriente porque ya heredamos parte de eso. Y digo, yo no sé cómo eran nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Pero digo, ciertamente heredamos una tradición hispana muy fuerte, en la cual pues la vida pública no está concebida para servir, sino está concebida como un puesto del cual
tienes que obtener cierto beneficio y eso en alguna medida está legitimado históricamente. Ahora, las democracias modernas no funcionan así. Las democracias modernas son transparentes, rinden cuentas, son puestos que se utilizan para el beneficio público y dependen de la reputación. Es decir, buena parte de tu pago es reputación social. No necesariamente buenos coches, no necesariamente camionetas, no necesariamente buenas casas, sino como ser profesor en Finlandia, ¿no? Que a lo mejor no ganas bien, pero eres el mejor de todos, eres el top de tu clase y tú vives de reputación. En buena parte bueno, en las democracias más consolidadas esto ciertamente sucede, y yo te diría que en América Latina hay casos también donde yo diría que buena parte de su clase política empieza a vivir de reputación. Yo creo que en México estamos en ese tránsito, donde algún líder ya habla de la medianía republicana, ¿no? Que es un discurso muy atractivo, que es un discurso que dignifica a la política, pero que lamentablemente lo que vemos en prensa, lo que vemos en medios de comunicación, pues es el otro lado de la moneda, ¿no? Yo creo que cada tercer día estamos viendo un escándalo desde presidentes municipales, congresistas, secretarios de Estado, gobernadores, Vamos a hablar efectivamente en un momento más sobre el papel de los medios en la construcción de la imagen o la distorsión de la misma, pero antes de ir al reportaje, lo que quiero que le quede claro al auditorio es que pareciera que es más importante que nunca la imagen pública, esto es así, ¿verdad? Así es más importante que nunca en las democracias de hoy. Y la otra pregunta es, ¿desde cuándo llegó para quedarse? Es decir, ¿desde cuándo es tan importante que un político necesite saber cómo está parado frente a la opinión pública si quiere llegar a algún lado? Pues mira, básicamente desde que nos volvimos sociedades de masas, ¿no? Es decir, desde que era imposible que un líder político pues conociera a su comunidad uno por uno, ¿no? Está vinculado Hoy es con los medios prácticamente también, imposible. entonces, Sí, por claro. ejemplo, es muy interesante cómo dependiendo del proceso electoral es más o menos relevante. Para un presidente municipal, dependiendo evidentemente del tamaño de ese municipio, pero para un presidente municipal de una población de no más de 10,000 habitantes, hay otras posibilidades, ¿no? La plaza pública, los actos públicos se vuelven más relevantes. Para un candidato presidencial es fundamental lo que sucede con él o lo que se proyecta de él en los medios de comunicación, porque es el único mecanismo factible que tienen para estar proyectando esa imagen ante una masa de cientos de millones de personas, ¿no? Eso en la parte mediática. Exacto. Yo añadiría un elemento, además de la dimensión de si estás en un puesto de elección a nivel nacional o depende de qué tamaño es tu electorado. Yo creo que literalmente aquí y en China los mecanismos de transparencia que tenemos hoy, léase redes sociales, comunicación interpersonal, comunicación entre ciudadanos, hace que esta parte de la imagen, independientemente de cómo se construya, si es una imagen mediática, si es una imagen hecha a través de del conocimiento personal de un ciudadano a su autoridad, o sea por historias, en fin, hay una cantidad de formas de hacerte de una imagen, Exacto. pero está mucho más diversificado que antes. Es decir, ya no tenemos solamente, ya no estamos enganchados a la pantalla televisiva o al programa de radio, ni siquiera a los periódicos. ¿No? Ya tenemos una imagen muy compleja. Sí, hay mucha más fuente de información. Muchas más fuentes, mucho más diversificadas, con diferentes autorías y autoridades que están atrás de esas descripciones de un político o de un candidato, y eso hace esto todavía más complejo. Por supuesto, porque pienso, por ejemplo, alguien que esté bien posicionado, sobre todo cuando están en campañas, bien vestido, todo mono, pero que contesta un Twitter con unas faltas de ortografía terribles o una tontería, por ejemplo, efectivamente va a tener... O que diga surimi en lugar de tsunami. Surimi o tsunami, cositas así. Y además lo vimos en la campaña presidencial pasada, como un tuit de la hija de uno de los candidatos genera toda una consecuencia dura y que hay que enfrentar como un fenómeno de campaña, y que seguro los estrategas
tuvieron que darle la vuelta a y este resolver tema, ¿no? el tema. Es decir, sí hay esta multiplicidad de voces, ¿no? Es tan importante que, imagine usted, no sé, alguien como Ruiz Cortines seguramente no pensaba mucho en el tema y hoy es fundamental. ¿Cómo se construye la imagen? Vamos a hablar del tema, vamos a nuestro primer reportaje, nos va a dar elementos de juicio. Regresaremos al estudio para analizar paso por paso los expertos en estos temas. Vamos y volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Hoy en día, gracias al uso de las telecomunicaciones, la informática y los medios digitales, la importancia de la imagen ha cobrado relevancia y trascendido por lógica al terreno de lo político. La imagen de un político o de su partido, lo que aparece a la vista del público y lo que la gente percibe, es tan importante como su capacidad organizativa o su trabajo y acciones a favor de la sociedad. Durante las campañas electorales, la imagen pública adquiere mayor relevancia, ya que es a través de esta que las personas conocen a un candidato, lo describen, recuerdan, relacionan y finalmente eligen o no. Ya sea durante las elecciones o fuera de ellas, los políticos y sus partidos tienen cuidado en proyectar una imagen adecuada, reforzarla o construirla, siempre que pueda potenciar y promover sus cualidades positivas, sus logros y trabajo por la comunidad. La mejor imagen pública será, claro está, aquella que comulgue con los valores y las creencias del político y su organización, aquella que se apegue a las características de sus políticas y logre empatar sus acciones con su discurso, mejor si éstas representan además las necesidades de la sociedad. La imagen pública de candidatos, funcionarios e instituciones forma parte de los contenidos regulares de los medios de comunicación. Así legitiman frente a la ciudadanía su elección y ejercicio, pero también puede exponer sus carencias, debilidades y defectos. Y cuando esto ocurre, la imagen pública sirve también para que el poder se autorregule y controle. Voces de la Democracia @ife.org.mx. ¿Cómo se construye la imagen? ¿Qué buscamos en el otro? Vamos a hablar con los expertos en el tema. Primero, ¿qué es la imagen pública? Antes de hablar de cómo se construye, Paco. Yo creo que ahí cada vez estamos distinguiendo más lo que es una imagen física, ¿no? De algo que hace un rato Claudio llamaba como los códigos, ¿no? O sea, ¿qué te permite decodificar a alguien o cuáles son los mensajes que te está mandando? ¿A qué voy? Y sobre todo en la vida pública, ¿no? Porque yo creo que aquí es importante distinguir lo que son figuras públicas de lo que es lo que es clase política o gente que gobierna. Y yo creo que ahí sí el ciudadano, ¿no? Que tiene más de una dimensión, tiene la dimensión ciudadano, consumidor, somos varias cosas a la vez, tiene ciertos códigos para lo que sería personalidades de farándula, por llamarlo de alguna manera, del espectáculo, lo que espera exactamente, y de este lado, y un político o alguien que aspira a ser gobernante. Son códigos completamente distintos y ambos están expuestos. Digo, el ejercicio me parece útil para decir, ambos son figuras públicas o figuras muy conocidas, digamos. Pero lo que se pide de cada una de ellas es sustancialmente distinto. Entonces, la imagen que construyes, por utilizar estos dos ejemplos, ¿no? Que me parecen muy polarizantes. Por ejemplo, gente que ha intentado transitar con buena imagen para espectáculos, transitar este lado, hemos visto fracasos rotundos y espectaculares. Pasar del mundo de la farándula al mundo de la política. Exacto, lo cual indicaría que esta imagen, más allá de la física, estos mensajes o códigos o lo que tú le estás pidiendo a una figura u otra es sustancialmente distinto. Claro. Y te diría que me parece que la diferencia fundamental es que aquí estamos pidiendo cierto tipo de conocimiento, contenidos, propuesta, incluso elocuencia cuando se expresan. Son totalmente distintas las demandas que hay aquí y ambas son imágenes, ¿no?
Y yo creo que ahí, complementando lo que dice Paco, también hay una transición entre el candidato y el gobernante. Y esa es otra transición muy difícil, ¿no? Dicen por ahí los estrategas políticos, muy buenos candidatos, ¿no?, y muy malos gobernantes, que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, ¿no? Es decir, cambia la valencia del candidato. El candidato en campaña tiene que generar ilusión, tiene que volvernos a conectar con el sueño de que las cosas pueden mejorar o cambiar. ¿Eso le pasó a Fox? Eso le cambió, ese fue el cambio. Fue un gran candidato. Ahora vamos a ver si se construyó deliberadamente la imagen de Fox como un hombre decidido, fuerte, aguerrido, que hablaba de tepocatas y serpientes saltarinas y no sé qué, muy mexicanote. Sí. Y lo que ocurrió cuando empezó a gobernar, que ya decían que más bien estaba manipulado, enfermo, era un títere. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que el poder desgasta automáticamente. Yo creo que es difícil encontrar casos en la historia de México y de América Latina y quizá del mundo de políticos que logran una transición donde no se ve afectada su imagen pública en términos negativos, den el bajón, claro. Porque evidentemente el ejercicio del poder implica gastar capital político, sí, ¿no? Y si no los gastas también, el poder que no se usa, pues se te vuelve en contra, ¿no? Entonces, esa transición es una transición muy difícil. ¿Qué pasó con Fox, por ejemplo? Fox lo logramos decodificar de una manera muy clara, muy contundente, porque sus íconos, ¿cuáles fueron, no? Los íconos de los que hablamos, las botas, el hablar franco, folclórico, que son mensajes. Y son mensajes de, por ejemplo, hablábamos también del caso de Peña Nieto. Se ha criticado mucho que si algunos errores o este tema de la FIL, de que si no sabía qué libro, pero eso finalmente es un ícono de cercanía, ¿no? Por muchos mexicanos, pues leemos, se lee muy poco en el país, por ejemplo, entonces no es algo que necesariamente, digamos que le criticó mucho el Círculo Rojo, pero el Círculo Verde, el pueblo, las personas... El rojo no determina. A ver, cuando estamos viendo al otro y que es un candidato que quiere... pues que voten por él, así de simple. Nosotros como electores, ¿qué estamos buscando? A mi papá, una autoridad, un macho mexicano. ¿Qué está buscando el elector? ¿Qué quiere encontrar allí? Sí, ¿En qué se fija y en qué no? Yo creo que es una pregunta fundamental, porque lo que pasa ahí es que buscamos a un prohombre empático. A ver, ¿no? ¿Qué significa eso? Alguien, un Superman amigo mío. Exacto. Alguien, que por cierto no existe, ¿verdad? No. Okay. ¿Estamos buscando algo irreal? Partimos me parece. De eso. Ver, frecuentemente esperamos gente con capacidades extraordinarias, pero que tenga también la calidad humana para entendernos allá abajo, ¿no? A los que sufrimos las contingencias fuerte pero débil, de la cotidianidad. Amoroso pero aguerrido. Más que débil, fuerte pero cercano, ¿no? Fuerte pero vulnerable. Pero vulnerable, o más bien que sepas que te entiende, que tú estás allá afuera y que tal vez la reforma fiscal no te vino bien, ¿no? Entonces, que alguien que diga, no, bueno, sí, este peso que le subió el refresco, no, creo que no se ve bien, ¿no? O creo que este tipo de sencillez, ¿no? que quiere la gente, y otra vez que lo hace muy empático, pero por otro lado quiere ese que obvio sabe más que yo, ¿no? Obvio sabe más que, o sea, sabe decidir por mí. Finalmente sí estamos en un modelo... quiero que decida por mí. El modelo democrático en el que estamos, ¿no? Que está frecuentemente cuestionado por los estudios cualitativos de Claudio y los estudios de opinión demoscópicos que hacemos nosotros, pero el modelo de democracia que tenemos es representativo. Yo voté por ti, Marilena, porque tú nos sientes 3 años, en los 6 años tú tomes las mejores decisiones y ahí nos vemos al final de la carretera. ¿No? Ese es el modelo de representación. Pero estás esperando algo de mí que está fuera de la realidad, hay que partir de eso. No necesariamente, es decir, estoy esperando cualidades de ti que pues son difíciles de encontrar. Pero, digo, y coincido con Claudio en esta curva de desgaste que es casi inevitable, que honestamente tiene que ver un poco con gobierno, pero también tiene que ver con la lógica natural del poder. Para que gobierne yo te tengo que negar a ti, porque tú me precediste, y todo aquello que hayas hecho bien, el programa que tú solías con, yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Por tanto, y entonces, o por lo tanto hago una crítica implícita, o cambio de contenidos, o cambio formatos, o
o critico directamente tu gestión, digamos. Pero también hay un deseo pragmático con esto de qué quiero, ¿no? Hay el mexicano, al menos lo que hemos encontrado en los estudios cualitativos, es que es muy pragmático respecto a lo que le pide al político. Por eso no es tan relevante, por ejemplo, como en la sociedad gringa, el tema del asunto ético-moral, ¿no? Es decir, aquí puedes tolerar en un candidato, la ciudadanía puede tolerar cierto grado de corrupción, porque además es algo natural siendo un político, ¿no? O sea, no puedes esperar que sea estamentaria de, exacto, ¿no? Por eso llegué ahí, ¿no? Pero lo que más se desea, o al menos lo que nosotros hemos encontrado, es la capacidad de tomar las riendas. O sea, esto evidentemente fuerza, es dinámico. Determinación. Sí, es decir, es lograr que sucedan las cosas. Que ese tema de capacidad de ejecución, esa capacidad de entregar, es lo que estuvo muy en juego en esta elección presidencial, por ejemplo, ¿no? La crítica que había habido a los gobiernos anteriores de que no sabían no gobernar. Pueden hacerlo, ¿no? Voy a votar por el que sí va a resolver. Versus la efectividad de la tradición, digamos. Un político me decía, es que la gente quiere una especie de Pedro Infante moderno. Nos quiere simpáticos, capaces de llorar, pero con la pistola para resolver. Es decir, es una, digamos, exigencia muy compleja. Y si partimos por ahí, es evidente que al darnos cuenta que eso está lejos de la realidad, hablábamos hace un momento de Clinton y el tema de Lewinsky, que entre los análisis se decía, ¿por qué pedirle a él lo que yo soy incapaz de hacer? Es decir, un superhombre que sabemos que no existe. Y a partir de ahí la realidad es a veces devastadora, ¿no? O lo que está enfrentando hoy, que cambia de acuerdo con el marco cultural de cada sociedad, el presidente francés, ¿no? Que para los franceses no es tan relevante la fidelidad, al menos incluso declarado, medido en estudios cuantitativos como los que hace Paco, no es tan relevante la fidelidad, están más dispuestos, son más tolerantes a la infidelidad de su pareja. Es decir, en general con respecto al matrimonio y con respecto a las relaciones de pareja, ¿no? O la idea de vida pública, vida privada, ¿no? Exacto, que está mucho mejor separado. Da la impresión de que está mucho más clara la división. Finalmente yo creo que es importante, ahora que hablamos de las diferencias culturales, ver algunas particularidades de lo que le pedimos a estos gobernantes desde donde venimos en nuestra concepción como ciudadanos, porque yo creo que ahí empiezan las grandes diferencias. Yo creo que un problema, lo veo como problema otra vez porque el mundo va para otro lado, es que creo que en México todavía estamos, y por eso demandamos lo que le demandamos a una autoridad, a un político, estamos con la expectativa de que alguien nos va a resolver las cosas, ¿no? Entonces tú vas a llegar a gobernar y tú eres mi gobernadora, tú eres mi presidente, y entonces parte de esta imagen que hago de ti es depositar toda mi esperanza en que tú me vas a venir a resolver lo que yo no puedo resolver. La nostalgia del Tlatoani, diría yo, ¿no? O sea, este líder carismático, esta figura mítica que va a iluminar el camino y a decirnos por dónde es, mientras yo me siento cómodamente a que me lleven, ¿no? Y esa transición que estamos dando, porque ciertamente estamos desarrollando capacidades críticas, estamos empezando a cuestionar, oye, ¿cómo te gastaste mi dinero? Oye, en eso no está siendo muy claro, tú me prometiste tapar ese bache y no lo has tapado en 3 años. Tú parecías honesto, tú me parecías honesto y tienes te peinas como honesto, ¿no? Y tienes una camionetota enfrente de tu casa, ¿no? En fin, digo, ahí ya estamos desarrollando estas capacidades críticas, pero no estoy bien seguro que estemos desarrollando otras. En psicología política se llama self-efficacy, ¿no? Utilizo el término en inglés porque, bueno, fueron los creadores de, que es tu eficacia percibida para afectar la vida pública. Es decir, cuánto yo, ciudadano, puedo afectarte a ti, gobernante, para que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Y cuánto yo también tomo en mis manos, mi gobierno, mi comunidad, ¿no? Que va desde temas de trabajo social, trabajo comunitario, organización de barrio, de colonia, para que tú, gobernante, y yo seamos responsables ambos, ¿no? Creo que estamos en un momento, y de hecho pasa todavía mucho con los medios, yo creo, donde, digamos, el deporte favorito es ser francotirador, ¿no?
y entonces se critica y se cuestiona y... Hechos que sí son reales, pero que afectan la imagen. Vamos a hablar en un momento sobre el tema de los medios y su poder, pero hablemos antes de cómo se construye la imagen. O sea, ya sé lo que yo espero del otro, yo quiero que me resuelva, que sea simpático, bla, bla, ya lo comentamos. Ahora bien, ¿quiénes son los profesionales para construir una imagen? Yo quiero ser un político que quiero enviar el mensaje de que soy eso, Pedro Infante moderno, capaz, sencillo, amoroso, guapo, lindo, limpio, honesto, trabajador, exitoso. ¿Quiénes construyen la imagen y cómo se construye esa imagen? Es una parte fundamental de la estrategia de campaña y ahí el estratega usualmente interviene en ello. Hay incluso una disciplina que es los imagólogos o la imagología. Imagólogos. Sí, que básicamente lo que hacen es evaluar muy bien lo que está comunicando en la imagen del político, los lentes que usa, el peinado, la camisa, el color de la camisa, el color de la corbata. Es muy interesante, por ejemplo, cómo vemos candidatos en mangas de camisa, ¿no? Parece ya ser como un lugar común, ¿no? ¿Por qué? Porque comunica que es alguien que se arremanga y trabaja. Obama. Como Obama, ¿no? Es decir, así. y después cuando se vuelve algo, se vuelve presidente, se vuelve gobernador, se vuelve presidente municipal, hay una transformación necesaria y viene el tema institucional, más el saco, más la corbata, ¿no? O sea, todo esto durante la campaña forma parte. Hay quien podría decir que eso es manipulación, ¿no? ¿Por qué? Porque estás interviniendo en la imagen de un candidato para proyectar algo que necesitas que vea tu electorado. ¿Y no es manipulación? Pues mira, es un tema, digamos, de una discusión casi hasta ético-moral, ¿no? Están modificando cosas del candidato. ¿Qué tanto el candidato ya era eso, no? ¿Qué tanto el candidato ya hablaba así? Ya utilizaba esas palabras, ya utilizaba esa ropa. ¿O cuánto te puedes convertir en? O qué tanto puedes modificar al candidato y decir, oye, hay por ejemplo candidatos que son muy buenos en términos técnicos, que haces una evaluación y se le reconoce que es alguien que sabe, que es experto, pero que le preguntas a la gente, oiga, ¿y cómo se imagina este candidato viviendo en su casa una semana? Uy, no, pues no aguantaría, ¿no? Porque pues no, primero, a ver, báñate con cubeta, no lo podría. ¿No? En cambio hay otros candidatos que quizá no son reconocidos por sus valencias técnicas o sus conocimientos o expertise, pero sí se reconocen como muy cercanos, alguien que viviría perfectamente en mi casa porque tiene un tema de cercanía. Sobre todo, has comentado algo importante, ¿qué tanto se le puede inventar a un candidato cualidades? Y voy a poner de nueva cuenta, que es muy revelador el tema Fox, le inventaron las cualidades y luego nunca fue lo que creímos o lo que vimos en la tele. No, yo creo que fue buena parte de lo que terminó siendo como autoridad, con sus carencias y con sus virtudes, ¿no? Con ambas. ¿No se le puede inventar demasiado? ¿No aguanta? Ahí es donde iba mi distinción entre una figura pública de la cual requiere ciertas cosas como capacidades artísticas de farándula y esta figura que es la pública política que debe de saber, que tiene que ser empática, que creo que ahí hay un debate sobre cómo hacer esta imagen, ¿no? Puedes hacer una imagen o puedes generar todos estos códigos que entre más alejados estén de lo que realmente eres o de lo que va a ser tu gobierno, tu costo va a ser mucho mayor. Vas a pagar un precio. El problema de la generación de expectativas es que son inversamente proporcionales a el desprestigio que te va a generar. A lo que vendiste. A lo que vendiste. Es decir, no es casi como teoría de la gravedad. No quiero decir todo lo que sube tiene que bajar. Pero ciertamente entre más arriba generaste, más difícil va a ser tu gobierno y más vas a tener que cumplir, ¿no? Y en esa parte nada más, yendo a lo que decía Claudio, allí hay dos debates. Si yo te genero todas esas expectativas con mecanismos mercadológicos, porque ahora ya nada más mejorando el ejemplo de Claudio, o intentando mejorarlo, ya no es de remanganarte las mangas, ahora súbete los pantalones. Claro, métete al agua. Métete al charco, ¿no? Y que no sea mentira, por cierto, que luego no saca que estaba realmente hincado. Ya el de las mangas se quedó corto, ¿no? Ahorita ya es el charco, ¿no? Y entonces vete a resolver, o sea, es parte de esa imagen, ¿no? Pero al final la vida pública inevitablemente, ¿no? Yo creo que la lección, digo, no sé si Claudio está de acuerdo, te implica sustancia, ¿no? O sea, hay gente que cree que todo lo va a resolver con comunicación.
Y no, ahí a no ver, está. ¿tienes programas sociales o no tienes programas sociales? ¿Tienes política pública o no tienes política pública? ¿Tienes gobierno o no tienes gobierno? ¿Funciona tu policía o no? Es decir, ¿entregas o no entregas? Entregas o no, digo, y no necesariamente de la manera clientelar, o sea... Sí lo entiendo bien, es decir, vimos muchas fotografías de Peña Nieto y sus secretarios cuando estaba, digamos, zonas verdaderamente devastadas por las lluvias. Eso es una foto, ¿no? Sí. Es decir, estamos trabajando por ti, todos empapados y escurriendo y tal, estamos trabajando. Si eso no se ve en la realidad, esa foto no dura, ¿no es cierto? De hecho, yendo al tema de Fox, ya te paso la palabra, claro, ¿sí? Recordarán la foto de los niños de la calle, ¿no? Y el seguimiento que hicieron 6 años después. ¿Se acuerdan de su primera campaña? ¿Se acuerdan? Comer tamales, ¿no? ¿Qué les pasó a esos niños que después fueron adolescentes? Seguían igual, ¿no? Entonces, la foto te la cobran. O la declaración aquella de los niños que se salvaron en el terremoto, y yo les prometo, y hasta con tono, el presidente, que estarán protegidos. Los vimos años después, la verdad es que solo fue la foto. Los 15 minutos de Los Chiapas. 15 minutos. Y también eso interviene lo que tú quieras posicionar. Por ejemplo, si tú te posicionas como el más honesto de todos, cualquier cosa que atente o que erosione ese sentido de honestidad te va a hacer polvo. Sí, es decir, también el posicionamiento, los valores de posicionamiento que tú promueves te vuelven vulnerable, claro, en términos de yo soy el que siempre cumple, y el primer, digamos, elemento incumplimiento que puede ser como el tema del presidente del empleo. Por ejemplo, soy el presidente del empleo, yo soy el presidente del empleo, y lo primero que vimos fue una medida distinta que tenía que ver con la seguridad combate a la delincuencia organizada. Y, ¿no? que va en dos pistas, creo ahí. Es la personal, de si eres capaz, eres empático, eres cercano, y la de política pública. En específico, ¿qué te estoy prometiendo o cuál es mi... finalmente esa es la lógica electoral, ¿no? O sea, ¿por qué estás votando? ¿Para qué estás votando? Vamos a nuestro siguiente reportaje, estudios de opinión y democracia. ¿Para qué sirve toda esta información? Y otro tema que vamos a abordar en unos minutos más, el poder de los medios para construir o lastimar una imagen. ¿Son capaces realmente de hacerlo? ¿Son determinantes o simplemente influyen? Vamos y volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El fenómeno de la opinión pública, es decir, lo que opina la sociedad con respecto a un tema en particular, es base de los sistemas democráticos. El voto en sí es una forma de opinión pública. Recoger la opinión ciudadana sobre los políticos y la política se ha convertido en nuestro país en una práctica profesional protagonista de la consolidación democrática. El valor de los estudios de opinión política estriba no únicamente en conocer las preferencias electorales y predecir o validar al ganador. Sus mecanismos fomentan la participación al convocar a la ciudadanía a brindar su parecer, y sus resultados permiten a los gobiernos conocer la opinión general y, en consecuencia, dar continuidad o reformar sus agendas, programas e instituciones. Las compañías y corporaciones dedicadas a la consultoría política y la investigación estadística contribuyen a la democratización de nuestra sociedad. De ahí la importancia de la veracidad de sus contenidos y del rigor de sus métodos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Uno de los temas interesantes que estamos abordando ahora que escuchábamos el reportaje, que vimos el reportaje, es el tema de la congruencia y la coherencia. Efectivamente, yo puedo quizás contratar a una persona experta en el tema de los colores y tal como candidato, pero si no soy congruente con esa imagen que vendí en mis actos, me encuentran un domingo en no sé dónde haciendo no sé qué y no tiene que ver con la imagen que vendí, así lo voy a decir. En campaña los costos serán altísimos. Hablemos de ese tema, congruencia y coherencia
en la construcción de la imagen y para que esa imagen tenga sentido. Que va al tema al que se refería Claudio o que tú antes cuestionaste, es decir, cuánto tú puedes ser otra cosa que en el fondo no eres, ¿no? Y eventualmente se va a revelar, ¿no? Es difícil estar todo el tiempo siendo algo que no eres. Porque estás simulando, finalmente, y ese es el mínimo que yo creo que cualquier ciudadano te pide, ¿no? Bueno, tú me dijiste que creías en esto, tú me dijiste que eras honesto, o tú me dijiste que resolvías, o que te preocupaba la ecología, o que estabas con los pobres, y entonces yo creo que hay muchos ejemplos, precisamente por esta diversidad de fuentes de información que tenemos o medios, donde la imagen de estas imágenes construidas no aguantan, porque no eres eso. Son imágenes construidas. A ver, voy a poner un par de casos en la mesa y vamos revisando si es una imagen construida o el poder de los medios para. Yo recuerdo, no sé si era campaña, pero bueno, el tema Andrés Manuel López Obrador, que tiene ¿qué imagen tiene Andrés Manuel López Obrador? Alguien preocupado por el pueblo, una gente como muy sencilla, y de pronto cuando, no sé si en campaña, no me acuerdo, levanta el brazo y se le ve aquí, creo que hubo voz, ¿no? En el saco. Plan. Entonces, ¿qué hace el periódico? Un acercamiento, Hugo Boss, o los tenis de su hijo. Estos tenis de su hijo son de 10,000 pesos. ¿Qué pasó ahí? O el reloj que tuvo que decir, pues ahí se los regalo. O el sueldo del chofer. ¿Qué pasó ahí? Andrés Manuel siempre fue, digamos, muy cuidadoso en su gestión para proyectar esta imagen de austeridad republicana, ¿no? El suru. Medianía republicana, porque él nunca dijo que no lo alcanzara. Exacto. Pero digamos que lo hizo bastante bien. Incluso el tema de la conferencia mañanera, que fue una gran estrategia de comunicación para dar el campanazo, para marcar la agenda de los temas, todo etcétera, el mundo etcétera. Estaba decir pero Andrés cada Manuel, vez que algo chocaba con ese posicionamiento, se le sancionaba fuerte, ¿no? El tema de los tenis del hijo, el tema del sueldo de Nico, ¿no? O sea, esos temas le pegaban mucho. ¿Por qué no le pegan a otro político, ¿no? A otro político diferente, porque no está construida su base sobre la promesa de austeridad o de cuidado con el gasto. ¿Y como un boomerang eso para López Obrador? Es decir, vendió demasiado la imagen de la austeridad al punto que no puede usar un Hugo Boss. Y tus códigos previos fueron, ya hay un ejemplo más reciente, el del hospital, ¿no? Al que acaba de ir. Así es decir, tú dijiste que vivías en Copilco, que utilizabas un suru, y que te parabas temprano a trabajar ¿no? Que fue una imagen que llegó literalmente a nivel nacional. Porque la mayoría de los mexicanos son así. De Chetumal, Ensenada, o prácticamente todo el mundo asume que se trabaja mucho o vive de esa manera, pero si tú eres el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es virtuoso que vivas en Copilco y ocupes un suru. Entonces, de ahí en adelante, cualquier otro lectura, símbolo, imagen que no represente eso, incluso recientemente que no haya ido a un lugar de salud pública y haya ido uno de medicina privada, se le critica porque entonces ya no eres igual. Quién sabe si eres tan honesto o no, pero ciertamente tú tienes acceso a cosas que mucha otra gente no tiene acceso. Y que me vendiste que no tenías acceso a ello. Ahora, el poder de los medios, es decir, comentabas hace un minuto, Paco, yo puedo construir una imagen de austero o de galán o de persona fuerte tal, pero hoy más que nunca están expuestos los políticos. Cada celular que tiene este poder de la fotografía, bueno, ahí tenemos el señor que perdió el puesto en Profeco porque su hija hizo un escándalo. Es decir, las fuentes de información que te exhiben son mayúsculas. El poder de esas fuentes de información, incluido la televisión sobre todo, que se le atribuye a la tele la capacidad de destruir la imagen de una persona y terminar con una carrera política. ¿Es así? Pues es que el tema es que los medios siguen teniendo un gran poder para marcar, digamos, los grandes derroteros de la imagen pública de un candidato, de un gobernante, pero como bien decía Paco hace rato, ya tienen ahora un balance, un peso del otro lado, que es todas las redes sociales, todo lo que circula por Facebook, por Twitter y por Instagram, etcétera, etcétera,
que balancean, digamos, ese poder. Es decir, y además otra cosa es que hay más voces dentro de los medios, ya no hay, digamos, una homogeneidad, digamos, tan fuerte como en décadas pasadas. Te pega una televisora, pero otra te balancea. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el escándalo quizá más reciente es este tema del uso de algún espacio en el Senado por el parte del coordinador de los senadores del PAN, ¿no? Que es un tema que salió ahí un video de un reportero de Milenio, si no me equivoco, que pone pues la fiestecita o la fiestezota que estaban armando en un espacio pues público, ¿no? Lo cual, a decir uno ve la cobertura mediática y ve una diversidad de opiniones sobre el tema. O sea, hay quien dice, oye, pues todos hacían lo mismo, o sea, nada más que él sí lo agarraron y lo grabaron, ¿no? Entonces, ya no es tan monocorde y tan determinante desde mi punto de vista lo que sucede en los medios. También hay otros espacios y otras voces para construir la imagen y lo que se dice de un candidato. ¿Eso es más justo? ¿Eso es mejor? A mí me parece que es mucho mejor. Por ahí hay una tesis de doctorado del maestro, del doctor Mauricio Mechulam, ¿no? Que justo lo que dice es cada vez los ciudadanos están utilizando menos los medios para construir su imagen de la realidad y más lo que sucede en su entorno, con sus amigos, con su jefe, con su colega, con lo que sigue en las redes sociales. Es importante porque nos acerca a una realidad, es decir, vivir en esta fantasía de lo que te pido y no lo cumples, de lo que creo y no ocurre. Por ejemplo, se hablaba en torno a los medios de comunicación y a la manipulación de las realidades. Quiero que piensen los mexicanos que viven en un país más seguro. Y los mexicanos ven una realidad en los medios, pero ya tienen la fuente de información, digamos, de manera más clara del Twitter, de los amigos, de lo que pasa en Face, de las historias sobre el tema de seguridad. ¿Qué pasa allí? Es decir, ¿es mejor que nos acerquemos a la realidad o en dónde estamos parados ahí? En ese tema en particular creo que tenemos problemas, ¿no? Y hay sí problemas de percepción. Primero porque lamentablemente en este tipo de problema, en este fenómeno, no tenemos un número confiable, validable. Es decir, no sabemos si el número de denuncias representa que aumentó o empeoró la inseguridad. El número de muertes violentas, no sabemos si cuál tomamos delitos. Como fenómeno de percepción de este lado del analítico es muy interesante, Mariana, porque puede que un gobierno te esté diciendo la verdad y te esté diciendo que bajaron los robos en casa habitación o el robo violento en calle, pero con que tú hayas visto 2 escenas en un noticiero, ¿no? ¿Se derrumba el discurso? Pues, sí, te ¿entonces afecta, sí tienen ese poder? Te afecta, sí, es decir, tú puedes tener una forma de corroborar qué pasa. De hecho, es una medición que tenemos, yendo a la parte ya de cómo medimos los fenómenos. ¿Qué tan seguro o inseguro crees que es tu país, tu estado, tu municipio, tu colonia? El único indicador confiable, en realidad, es el de colonia, porque ahí tú sí sabes qué pasa. Lo demás te lo contaron. Lo demás, o tú lo viste, o lo viste en algún lado, alguien te reportó eso. Es absolutamente perceptual. Y ahí sí ves cómo hay un impacto muy fuerte de medios de comunicación, de noticias, que bueno, sin duda está pasando. Pero si tú le explicas a alguien en Yucatán lo que está pasando en Michoacán, o a alguien en Baja California Sur lo que está pasando en Guerrero, le parece que está viendo imágenes del otro lado del mundo, ¿no? Porque su realidad es otra. Porque su realidad es otra. Si tú vives en Campeche, pues no entiendes que en Tamaulipas no sé qué sucedió. Es decir, estamos entrando a ese... Es un fenómeno extraño, pero es un mundo raro, por llamarlo de alguna manera, porque es donde esta validación de que tendría que ser con redes y con vecinos, a no ser que tengas un familiar allá, no tienes un reporte personal de qué está sucediendo y todo lo que te queda son medios. Por tanto, ¿no? Esa es tu fuente de información más importante. Y entonces vas a creer que está lo que estás viendo es verdad. Tan terrible, porque para lo que sirven estas redes de las cuales estamos hablando, o la comunicación interpersonal, es para que tú valides eso que viste en una pantalla y dices, sí me suena, no me suena, la verdad es que no pasó así, o no era tan grave, o era más grave de lo que están diciendo.
Pero el tema de inseguridad es todo un tema, y además cambiar la percepción negativa sobre algo. Antes de ir a la encuesta final, me platicaron sobre el tema en medios del asunto justicia por el caso de esta mujer de los 100 pesos, que la condenaron a 5 años de cárcel en las Islas Marías porque era falso el billete. En fin, todo un tema que nos lleva a la reflexión sobre la percepción, por ejemplo, que tenemos de la justicia, y si es posible, quisieran muchos esfuerzos, ¿cómo cambias una mala percepción? Vamos con el último sondeo, y la pregunta fue: ¿crees que la imagen que proyectan los partidos políticos y los políticos coincide con la realidad? Hemos hablado mucho del tema, y si es posible cambiar una percepción o no. Vamos al sondeo, regresamos a las conclusiones del programa. vocesdelademocracia@ife.org.mx. Creo que pocas veces coincida con la realidad. Hay muchos que sí son muy honestos y que hacen muy bien las cosas, pero hay otros que no, y bueno, la figura de los que no lo hacen bien son los que afectan a los demás, ¿no? Casi la mayoría de los políticos dan una imagen muy, ¿cómo se puede decir?, muy suave, y realmente no es esa su verdadera imagen, ¿no? A la hora de que están en cuestión electoral y todo eso, prometen muchas cosas, pero la realidad es otra, ¿no? No, los políticos son demagogos. No tienen coherencia con lo que dicen y con lo que hacen. No, porque su actuación no coincide con la realidad. No creo en nada, absolutamente, de los políticos, nada. Debe haber algunos, indudablemente, son muy honestos, pero son muy raros, ellos sí existen. Vamos hacia el final con dos temas que les propongo. ¿Cuáles los mitos y la realidad sobre este tema? Para nuestro auditorio, es decir, me comentabas hace un minuto, Claudio, que de pronto si vemos la televisión proyecta una imagen que no tiene que ver con la realidad. A manera de conclusión, ¿en dónde elementos de información para el auditorio, mitos y realidades sobre este tema, sobre la realidad y sobre la percepción? Y finalmente, ¿para qué nos sirve? Paco. Se llama la teoría crítica de Chomsky. Eso es, ¿no? Okay. Que es, como tal, no existe opinión pública, no hay juicio autónomo, todo depende de los medios de comunicación. Los medios, ¿no? Tiene, en su discurso tiene figuras emblemáticas que le llaman los gatekeepers, ¿no? Los porteros, ¿no? Que te atajan o te detienen o te dejan pasar información, y de ellos depende la percepción que generamos, ¿no? Entonces, el establecimiento de la agenda, digamos. No somos ciudadanos autónomos, no tenemos nuestra propiedad. Exactamente, no está, es la concepción extrema de la manipulación. Nuevamente, creo... ¿Es un mito? En México yo creo que tenemos razones para atender particularmente esta teoría, no obstante que ya dijimos que hay otras fuentes de información, que hay redes sociales, que hay columnistas, que hay analistas, que se ha diversificando. Tener el monopolio de habla hispana en televisión más grande del mundo, porque somos tal vez el país de que habla hispana más grande del mundo, ¿no? Somos 116 millones, entonces tenemos la televisora de poderosa, habla hispana más grande en términos de capital, en producción. No es un tema menor, lo cual implica que buena parte de los ciudadanos de este país se enteran o a través de esa televisora o la de al lado, pero al final no deja de ser un oligopolio. Y lo que tenemos nosotros registrados es que aproximadamente la mitad del país se entera de los asuntos construye públicos. Su percepción con esas imágenes. Entre la mitad y 2/3 partes, depende del estado, y la otra parte la cubre la otra televisora. Y luego, si yo contrato como gobernante, digamos, quedo mal parado o hay una situación de mala percepción, porque en este país, subrayo, en este país lo vieron en las dos grandes televisoras, cambiar eso es
casi imposible, difícil. Yo es un peloteando desafío. y un poco respondiendo a por ejemplo, este planteamiento de una sociedad teledirigida de la que nos hablaba Sartori, ¿no? Yo creo que también del otro lado de la pantalla, o sea, en el lado del sofá, en el lado de la sala, en el lado de la recámara donde estamos viendo, también no habemos lo que un académico inglés, David Morley, decía cultural dopes, ¿no? O tontos tarugos culturales, ¿no? También hay ciudadanos, audiencias que son capaces de pelotear y digamos comparar lo que está diciendo el medio de comunicación y lo que está diciendo el noticiero con la realidad. Y cito de nuevo este trabajo del doctor Meshulam porque es muy reciente. Porque también la credibilidad de los medios se ha visto claramente lastimada. Es decir, no está él en su absoluto. tesis decía, yo tengo ciudadanos que ven el noticiero de la noche para decir lo que no, o sea, para inferir, como en teoría de la conspiración, lo que sí está pasando. Entonces, también creo que hay, digamos, es una escala de grises ahí, y evidentemente, ¿qué es lo que lo determina? A mayor nivel educativo, a mayor consumo de medios, a mayor, digamos, pluralidad de medios consumidos, pues tienes una visión, digamos, más autoconstruida. Probablemente sea igual de falsa, ¿no? Ya si lo ponemos así, que alguien que solo sigue un medio y solo sigue a un autor. Pero al menos tiene más diversidad de opiniones para construir su propio punto de vista sobre determinada realidad. Yo sí creo más en el poder de la audiencia y del ciudadano para resignificar lo que sucede en los medios, y creo que los medios, aunque los sigamos, aunque nos enteremos muchos a través de cierto medio, creo que somos cada vez más ¿críticos? No sé si críticos, pero al menos más desconfiados de lo que estamos viendo y oyendo. Allá, pero creo que todavía no llegamos. Todavía nos falta. Es decir, este es un ciudadano que, igual que lo que está viendo en el medio, o el constructor de esa imagen de político o de partido que no tiene que ver con la realidad, unos ojos que traen unos lentes que pueden descubrir si hay algo falso y saber que no pueden esperar pues lo que no es, quizás. Me gusta la visión optimista de Claudio. Pero ¿cuál es la tuya? Para terminar el programa, Paco. Algunos datos comparados sugerirían que si bien vamos para allá, nos falta todavía mucho por recorrer, ¿no? Pienso en cómo está la imagen de los noticieros en lugares como España, como Estados Unidos, y no sé qué piensen ustedes de un noticiero como el de CNN o TV España. Lo que dicen las mediciones allá es que aproximadamente 20%, 1 de cada 5 confía en esos noticiarios. ¿1 de cada 5 en España? Ajá, ¿Y aquí? en Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos? ¿Y aquí? Y aquí estamos alrededor del 50%, que ya bajó. Digo, por eso te digo, sí, vamos para allá, pero lo que ves es que venimos de niveles de 60, 65, en lo que tenemos registrados nosotros hace unos 6 años, 7 años, 2007 para acá, o sea, ya son 7 años. Aproximadamente esto ha bajado entre 10 y 15 puntos, pero seguimos todavía con niveles de alrededor del 50% de gente que dice que confía en su noticiero, ¿no? Confianza. Entonces yo creo que sí, tenemos más elementos, estamos desarrollando un juicio crítico. Ciertamente esto pasa otra vez con procesos o con creo que hay hitos, hay momentos, hay escándalos, ¿no? Digo, si ustedes ven la gráfica en España, es espectacular la caída de la confianza en los noticieros, que pasó de 80 a 20, ¿no? Así está, en un periodo de 10, 12 años, pero que tiene que ver básicamente con escándalos de noticias. La familia real y tal. No, de los medios. Con los medios. De los propios medios. Noticias pagadas, telereportajes. Que afectan su propia credibilidad y las entrevistas. Que hoy día lo sabemos que sucede, pero todavía, de hecho, no hay esa conciencia desarrollada del todo. Digo, por eso me gusta la visión que tiene Claudio. Yo creo que vamos para allá, estamos construyendo eso, pero creo que no hemos llegado. Pero vamos para allá. ¿Tu conclusión, Claudio? Mi conclusión sería, y pensando como en las personas que nos ven, en los ciudadanos, entre más diversificada tengamos nuestras fuentes de información, más vamos a enriquecer nuestro propio punto de vista, porque también es el fenómeno del que hablaba Paco al principio del programa. Muchas veces nos aclientamos con un medio, con un conductor de noticias, porque queremos comprobar nuestro punto de vista.
O sea, nos aclientamos con Aristegui porque esa es nuestra forma, nuestra decodificación de la realidad y nos sentimos a gusto, o nos aclientamos con Ferriz de Con en la radio también porque estamos de acuerdo con, digamos, su línea editorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay que darle vuelta al dial y hay que darle vuelta, hay que recorrer los noticieros. Para no llamarnos engaño después. Para que no, digamos, vivamos en una realidad más monocorde y unívoca, ¿no? Aunque la tendencia en realidad es esa que acabas de describir. Sí. La realidad, digo, por un sentido de economía, eficiencia informativa, como no da tiempo para hacer el zapping. Te suscribes a uno. Y no solo por eso, sino, como bien lo dijiste, es el que coincide con tu cosmovisión. Uh-huh. Es difícil moverle al dial por falta de tiempo y además porque quizá no quiero escuchar una cosa distinta. Ya tenemos una visión del mundo, ¿no? Entonces, de pronto que alguien me diga algo distinto a lo que yo creo, que cuestione, te confronta, no estás todas las mañanas para estarte peleando con el radio, con el locutor, quieres escuchar las cosas en las que ya crees. Y si alguien... Pero si quieres una visión del mundo más amplia, tienes la opción porque si caminamos hacia la diversidad de fuentes de información y de medios, ahí están. Tú sabes, tú tienes el poder para elegir, la cosa es que esté abierto el mercado. Que te diría que hay de pronto quien ya está haciendo eso en el propio medio, es decir, en lugar de que tú le cambies, ya hay algunos noticieros que te van ofreciendo. Porque no lees, aquí, por ejemplo, ¿qué es el ejercicio en la mañana de las primeras planas de los diarios? Darnos la visión de distintos diarios, pero hay quien está yendo más allá, la recomendación de columnistas y de análisis. Sí. No, o sea, no solamente de como dice de Pepe Cárdenas, todas las voces, digamos. Por ejemplo, ¿no? Y entonces léanse hoy en la mañana este columnista, fulante de tal hoy nos va a ilustrar sobre qué está pasando en este problema, si quieren entender, no sé, los temas que tenemos en las guardias comunitarias, qué va a pasar con el INE, qué va a pasar con el PAN, el gran pero que hay que, digamos, en un sentido de realidad también es que muchas personas y muchos ciudadanos que nosotros les llamamos el círculo verde, que es huyen de las noticias, ¿no? Es decir, si están escuchando una estación de radio musical y empieza el noticiero, le cambian. Entonces también hay eso que creo que son los que están peor, digamos, en términos de que su construcción de la realidad como decía Fox, ¿no? Pues yo ya para terminar con ello, yo ni leo periódicos. Yo los periódicos ni los leo. Estamos hablando de ciudadanos ideales, pero digo, de hecho eso pasa. Hoy día en Estados Unidos es muy complicado hacer campañas en medios televisivos, precisamente porque tú puedes ver canales deportivos todo el tiempo y no salirte de ahí y nunca ver noticias. No enterarte de otra cosa más que del americano. Del americano. Claro, y siempre... tiene que ver con la credibilidad. Estamos picadísimos con el tema. Vamos a hacer otro programa sobre esto. Muchísimas gracias, Francisco Abundis. Muchísimas gracias, Claudio Flores. Francisco Abundis, director asociado de Parametría, y Claudio Flores, vicepresidente de Laxing Solutions. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Despido así rapidísimo porque nos terminamos el tiempo. Gracias. Elena. Gracias. A usted.